Bien, antes de pasar a la segunda conferencia, yo quiero hacer mención a la presencia en la sala del doctor Mauricio Soto Suazo. Mauricio ya todos lo conocen, él es miembro del equipo de coordinación académica de este programa y tiene la costumbre siempre de estar acompañando las sesiones, así que un agradecimiento, Mauricio, por tu presencia. También quiero mencionar a los colegas que han estado con su cámara encendida: Iris, Gonzalo, Ana Lucía, Gordon, Manuel, Diego, Alejandra, Tamara, Felipe y Roxana. Eso nos hace sentir más acompañados. Siempre es bueno ver los rostros de los compañeros que están ahí acompañándonos que ver solamente la pantallita con el nombre. Vamos a dar ahora paso a la conferencia de la doctora Marcela Castillo Franzoy. Marcela es decana de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo de Santiago, Chile. Ella es otorrinolaringóloga y en el campo de la educación médica ha sido directora de posgrado y directora de la carrera de medicina, liderando también una renovación curricular, por ejemplo, que llevó a una propuesta de reducir la duración de la carrera de 7 a 6 años. Y su dedicación, ya nuevamente en nuestros temas, está centrada en lo que es desarrollo curricular, simulación clínica y evaluación. Marcela nos va a presentar sus reflexiones en relación al tema de integración horizontal y vertical del currículum. Así que la recibimos con todo cariño a Marcela, también docente y alumni de este curso. Marcela. Muchas gracias. Es un gusto y un honor, como decía Ana María, estar aquí y haber hecho el círculo, haber sido alumna, complementar con ustedes esos sábados en que conversábamos todas las mañanas, en que el almuerzo se atrasaba, pero aquí estamos muy contentos, digamos, de que esto después sea un círculo y que seamos todos parte de esta comunidad. Ya, yo voy a comenzar. Todo lo que les voy a mostrar después va a quedar para que puedan poner énfasis en los textos y voy a ir complementando con la excelente presentación que hizo Ana María. Aquí está mi foto también, doctor Mendoza. Aquí estuvimos en Mazatlán, en la primera corte, eh, y la verdad es que ha sido muy lindo también ver cómo podemos generar redes para apoyarnos, para poder incluso potenciar el intercambio entre nuestros estudiantes. Bueno, este es nuestro Santiago de Chile y para ponerles el contexto, yo soy la decana, la orgullosa decana de una facultad de medicina que es privada, que tiene dos campos clínicos principales que complementan una clínica muy tecnológica y el Hospital Padre Hurtado en Santiago con todas las dificultades de nuestro sistema de salud y probablemente en una de las áreas más vulnerables de Santiago. Entonces, ya lo hemos estado viendo, Ana María nos hizo una muy buena introducción, pero hoy en día estamos en un mundo que está cambiando. Y yo creo que si no somos conscientes de que estamos en la mitad de este cambio, o ojalá en una parte importante de él, no nos vamos a dar cuenta cuando todo lo que hacíamos sea diferente y que en esa diferencia nosotros todavía estemos en algunas cosas en el pasado. Porque además tenemos la responsabilidad de decidir hoy para aquellos que estamos formando para 10, para 15, para 20 años más. Así que estos chicos que sueñan con ser médicos son nuestro sujeto de acción y de cariño en estar a la altura de los tiempos. Desde esa mirada, yo creo que además hoy en día no se concibe, y lo agrego como factor, que la formación sea con sufrimiento. Yo creo que nosotros tenemos que disfrutar el aprender. Y cuando logramos eso, fundamentalmente los alumnos se comprometen mejor y eso fluye. Entonces, ya hemos tenido una muy buena introducción de currículum, pero quiero quedarme con que hagamos conciencia de que la mayoría de los currículum todavía en gran parte del mundo se mantienen con las recomendaciones flexnerianas de hace muchísimos años. Entonces, aquí, como decía Ana María, esto es un deber moral de ir haciendo las transformaciones a la altura de los tiempos. Y aquí yo siempre me detengo también para darle los créditos al profesor Harden. Yo creo que él nos movió lo suficiente para hacernos pensar esto. Y yo creo que cuando lo recordemos después en el tiempo, en nuestra historia, él fue un hombre importante, el que nos hizo pensar en esto, de cómo los currículums se integran y cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, como para recapitular y para que estemos todos con el mismo lenguaje, yo le voy a llamar currículum integrado, aquel currículum que es contextualizado y coherente. Yo usaría esas dos grandes palabras para que al estudiante le haga sentido
y sea relevante aquello que está estudiando, entendiendo que la gran barrera en la formación siempre es el tiempo. Nosotros quisiéramos poner mucho, pero no podemos tener una carrera que dure 15 años. Tenemos que ser bien estratégicos en decidir cuáles son las experiencias de aprendizaje que transforman a ese estudiante a que luego siga aprendiendo por su cuenta para el resto de la vida. Si lo vemos desde la evidencia y uno busca currículum integrado, vamos a ver que hay un punto de inflexión en torno al año 2010, 2009, en que todo empieza a hacerse más manifiesto. Y por eso yo creo que aquí el doctor Harden tiene mucho del rol. Y por supuesto que lo hemos aprendido en muchos contextos cuando aprendemos sobre el aprendizaje de los adultos, cuando con lo que estamos aprendiendo, el proceso de aprender es significativo y está conectado, ese es un aprendizaje profundo, es uno de esos aprendizajes que se mantiene. Es así como nosotros pensamos en las integraciones y esta integración puede ser horizontal, vale decir que nos preocupamos de que no existan duplicaciones, discrepancias y tratamos que cada módulo sea lo más eficiente posible en no repetir elementos clave y nosotros hicimos una vez en mi facultad un ejercicio de qué era lo que más repetíamos. Y usted, una de las cosas que apareció, por ejemplo, es el nefrón. Todos los que les pedimos una clase de nefrología parten hablando del nefrón. Y si uno veía anatomía y histología, prácticamente estaba unas 15 o 20 veces. Y si le preguntamos al estudiante, yo no sé si lo recordaban en la vez 15, justamente porque al ser descontextualizado de algunos otros elementos, luego lo olvidaban con facilidad. Entonces, este currículum horizontal es el currículum que muchas de las escuelas, probablemente muchas de las que están aquí presentes, tenemos hoy, en que integramos en unidades, integramos hacia el lado, juntamos algunas disciplinas. Pero también existe la opción de hacer integraciones verticales, que es lo que hacemos también y probablemente ustedes también pueden estar haciendo sin ser tan conscientes que es una integración vertical, es cuando traemos anatomía a casos clínicos reales. Entonces hacemos una mezcla de aquello que normalmente en los currículos flexnerianos estaba al final de la carrera con aquellos elementos que están presentes desde el comienzo. Y esto es muy importante. Pero la integración horizontal y la integración vertical tiene que volver a ser contextualizada y coherente. Entonces, así como nosotros tenemos que hacer un diseño en que eso que estamos integrando, nosotros también seamos coherentes en cómo lo vamos a enseñar, cuál va a ser la metodología y obviamente cómo lo vamos a evaluar. Entonces, la integración, esta que busca disminuir la fragmentación y que busca hacer sentido, tiene que permitir unir ciencias básicas con clínicas, disciplinas con problemas, conocimientos con habilidades, actitudes y profesionalismo. Lo dijimos recién, la ética tiene que estar en todo. Tenemos que unir el aula y la simulación con lo que realmente sucede en campo clínico y tenemos que ser coherentes con que aquello que están aprendiendo se evalúe de la forma en que ellos lo aprendieron, que tiene que ser lo más real posible. Entonces también hay otras variantes y alguno de ustedes puede haberse familiarizado con los currículum en espiral, que hacen ambas cosas y se van reiterando las complejidades de los casos clínicos en los distintos niveles para que el alumno sea consciente de aquella profundización en los contenidos, en las habilidades o en lo que ellos demuestran que se va produciendo en el tiempo. Por lo tanto, y este que es el modelo del doctor Harden en Dundee, que es uno de los que fue más popularizado, nos permite entender que el avance curricular puede tener distintas formas. Lo importante es, como decía la doctora antes, que se haya producido esa discusión académica en la facultad para tomar una decisión, esa decisión estratégica de definir cómo. Y aquí yo les decía, la gran barrera es el tiempo, y el doctor Mendoza ya les hizo un poco spoiler, de que además nosotros, de mostrarles yo una renovación curricular que nosotros hicimos, tuvimos el valor de achicar la carrera, acortarla, buscando ser más eficientes en que ellos realmente lograran lo que tenían que lograr para seguir aprendiendo luego. Hay muchos ejemplos de integración, ya les he nombrado algunos de ellos, pero por supuesto que la simulación como metodología es uno de los mejores escenarios para poder ponerlo en práctico. Y aquí tenemos que tenerlo presente en cada una de las decisiones metodológicas, en cada una de las asignaturas. El doctor Harden nos habla también de que nosotros podemos tener una progresión en estos avances curriculares y tal vez una escuela puede ir más lento que otra, pero tenemos que ir conscientes en qué momento estamos. El doctor Harden, y esos artículos son muy interesantes, describe estas 11 etapas. Y hay algunos modelos que son aún más
como innovadores, como lo que hemos visto en ABP, que ya lleva 20, 25 años y que se ha implementado muy bien, que lo hace desde el comienzo. Y hoy en día en el modelo CANMEDS canadiense también la educación basada por competencia eh, es justamente lo que nos marca el qué es lo que necesitan en el perfil de egreso al salir. Siempre poniendo al estudiante y al paciente en el centro. Eso es muy importante, no olvidar nunca para qué y para quién estamos diseñando esto. Entonces, yo creo que ya hoy, siglo XXI, nos podemos atrever a decir que en un escenario, además de cambios vertiginosos en nuestra profesión, es ingenuo, desproporcionado e imposible pretender enseñarlo todo. Y tenemos que ser conscientes de ello. Pero sí tenemos que tener bien claro cuáles son las competencias del futuro que sí o sí tienen que estar. Y desde esa mirada, el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el ser creativo, el aprender a hacerse preguntas y el buscar e interpretar de manera correcta la evidencia y la información, eso sí es muy relevante. Por otro lado, yo quiero ahora mostrarles cuál fue nuestra historia, cuál fue nuestro viaje, para que ustedes vean si algo de lo que yo les pueda compartir pueden llevarlo a sus casas. Desde esa mirada, nosotros tratamos de hacer un currículum distinto y obviamente, como toda historia, tiene un comienzo. Nosotros partimos, y yo estoy a cargo de una facultad que cumple 25 años, el año 26, y logramos un modelo educativo y un perfil de egreso que nos permitió obtener la acreditación máxima en Chile. Estábamos súper contentos, súper orgullosos y justo ese momento, el año en que recibimos esta buena noticia, decidimos hacer el cambio radical. ¿Por qué? Porque sentíamos que ya habíamos cerrado el ciclo del currículum anterior. Y este currículum anterior, no es necesario que vean los detalles, pero obviamente tenía mucho de flexneriano, tenía un poco de integración horizontal y tenía algunos elementos de integración vertical. Pero queríamos ir por más. Y hicimos un viaje, estuvimos inspirándonos en otros lugares. En esa foto hay dos de los antiguos decanos y yo, que al igual que Ana María, soy la primera mujer decana en mi facultad. Y profesores de ciencias básicas, de ciencias clínicas. Y nos fuimos por un viaje, partimos en Estados Unidos, estuvimos viendo algunas de las mejores universidades en cada una de ellas y debo decirlo, igual que como estamos todos nosotros aquí, fueron súper generosos. Yo creo que la educación médica es algo que conecta, es algo que nos une. Y volvimos de nuestro viaje, de nuestra inspiración, con estas razones para revisar, que fueron exactamente las mismas que Ana María detalló muy bien en su charla anterior. Ya el mundo estaba cambiando, nosotros teníamos que hacer algo. Cuando estábamos en esto nos encontramos con este paper que yo creo que nos cambió la forma de mirarlo. Y si hay un paper que yo les voy a recomendar es este, que se llama Mover una montaña, es del doctor Arndt Peter de la Charité Berlín, Alemania. Nosotros teníamos un convenio con Alemania y decidimos ir a mirar qué era lo que el doctor Arndt estaba haciendo. Y desde esa mirada nos dimos cuenta que ellos lo que hacían era integrar, pero ya más aventurero. Lo que ellos querían era integrar uniendo la enseñanza de la función con la disfunción. Entonces, en el entorno de cardiología, y los cardiólogos van a ser hoy muy aludidos, se enseñaba todo junto, anatomía junto con fisiopatología. Y dijimos, oh, esto sí que es interesante, así que para allá partimos. Fuimos a juntarnos con su equipo, un equipo que fue también muy generoso y nos mostró los secretos, sobre todo algo de lo que se ha conversado aquí, cómo manejábamos la resistencia al cambio, cómo transitábamos con dos currículum en paralelo y cómo encantábamos a los estudiantes. Desde esa mirada, este es el currículum del doctor Arm, ellos tienen muy descritos cada una de esas barreras. Ellos tienen descrito también con qué se encontraron y cuáles fueron los profesores o las áreas en que fue más difícil. Ellos tenían también que romper con las regulaciones que existían en Alemania, que es distinta a las regulaciones que hay en Chile, que probablemente son distintas a las regulaciones del Ministerio de Educación que hay en otros países. Y nos quedamos con ideas fuerza. Yo les voy a mostrar mis 7 ideas fuerza, las que tenía que tener el currículum. Lo primero es que tenía que ser pertinente. Aquellos tópicos que íbamos a enseñar tenían que estar vinculados con nuestra epidemiología y no podíamos dedicar la misma cantidad de tiempo a enseñar, por ejemplo, hipertensión arterial, algo que todo médico tiene que manejar muy, muy bien, con una vasculitis de vasos grandes. ¿Por qué? No porque la vasculitis no fuera importante, sino que la dedicación de tiempo y la capacidad de autonomía que tiene que tener el estudiante tiene que ser diferente. Hay algunos que tiene que conocer para derivar, pero hay otros que tiene que poder entender la fisiopatología y todo lo que está por detrás con muchísimo mayor detalle.
Lo segundo es que preferíamos profundidad sobre cobertura. Y aquí hay una decisión, y siempre en toda decisión se gana y se pierde. ¿Cómo lográbamos profundidad? En que en temáticas como fisiología, fisiopatología, sí llegáramos al último detalle, vinculáramos las moléculas con la genética y pudiera la persona que lo expresaba en alguna evaluación tener clarísimos los mecanismos, porque además entendíamos que con el avance de la ciencia esto va a ir cambiando, pero lo básico nunca va a cambiar. Lo otro es que si teníamos que elegir, queríamos que nuestros estudiantes fueran capaces de razonar, de pensar, no de memorizar. Así que todas aquellas cosas que implicaban fundamentalmente memorización fueron eliminadas como resultados de aprendizaje relevantes en este contexto. Por otro lado, lo que estamos conversando, queríamos que fuera una integración completa de todas las formas, con muchos componentes verticales, horizontales y algunos en espiral. Queríamos que esto fuera progresivo, ahí nos inspirábamos en el doctor Harden. Queríamos que los alumnos fueran gradualmente enfrentándose a la capacidad de tomar las decisiones. Entonces teníamos que ir siendo estratégicos de qué momentos de la carrera eran para cada cosa. Y desde esa mirada teníamos que lograr que ellos pudieran dedicar al pensamiento profundo reflexivo en cada tema y por eso decidimos hacer una inmersión. Vale decir que cuando el estudiante está estudiando una materia, solo estudia esa materia. Esto fue lo más desafiante y lo más diferente probablemente a otras experiencias, en que cuando están aprendiendo genética, de lunes a viernes tienen solo genética por un tiempo acotado y luego viene lo siguiente. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que a veces los estudiantes tenían tres asignaturas al mismo tiempo y ellos mal decidían, probablemente por la personalidad del profesor o por los creditajes asociados, cuál era la que sí tenían que estudiar de la que no estudiaban tanto, cuál era la que nosotros en Chile decimos calentar la prueba el último día versus la que aprendían en profundidad. Y ahí se equivocaban y a veces nosotros nos habíamos equivocado en no darle importancia a las áreas, por ejemplo, de prevención. Así que aquí los queremos en un solo pensamiento todo el tiempo. Y esta es nuestra idea fuerza principal. Nos parecía que enseñar explícitamente el bienestar hoy en día a los estudiantes es un imperativo. Nosotros tenemos que hacer que alguien que cuida del otro sepa cuidarse a sí mismo. Y no queremos tener malos elementos de salud mental entre nuestros estudiantes, que se aumenten por estudiar medicina. Todo lo contrario, estudiar medicina debiese ser para ellos el logro de la mayor satisfacción de sus propósitos personales. Desde esa mirada, nosotros reconocemos que el equipo de salud hoy en día tiene un problema y esta cultura del no cuidado, de no conocernos, de no cuidarnos, que incluso a nosotros mismos nos ocurre y por sobre todo de no saber pedir ayuda, tenía que estar desde un comienzo. Así que desde esa motivación partimos el año 2019 hasta que el año 2023 pudimos tener nuestro currículum y si el tiempo me da, les voy a mostrar un breve video, que es el video que usamos para difundir lo que les íbamos a enseñar a los alumnos. Avísenme si se escucha. Bienvenidos a Medicina en la Universidad del Desarrollo. La carrera de medicina cambió. Renovamos la forma de enseñar para estar a la vanguardia de la educación y seguir formando médicos de excelencia. Te invito a recorrer el nuevo currículum. Si bien se ve muy diferente a nuestra malla curricular anterior, apunta al mismo perfil de egreso, orientado a la formación de un médico general de excelencia profesional y humana. Conozcamos los conceptos y directrices que componen esta malla curricular. La malla se compone de 4 anillos. Los anillos son etapas progresivas a través de las cuales se desarrolla el perfil de egreso. Cada uno cuenta con un nombre y objetivo específico, a cumplirse en un determinado periodo de tiempo. Los anillos son los ejes horizontales de la malla. Los anillos se desarrollan de manera secuencial, teniendo el primer anillo una duración de 2 semestres, anillo 2 y 3, 3 semestres cada uno, y el anillo 4, 4 semestres, manteniendo así en el cuarto anillo la duración original de los 2 años de internado. La Universidad del Desarrollo intenciona la enseñanza de competencias genéricas relevantes para desenvolverse en un mundo cambiante. Ello se plasma en el proyecto educativo UDD Futuro, que impregna también nuestro plan de estudios en diversos momentos. Esta renovación curricular disminuye la duración de la carrera de un total de 7 a 6 años, optimizando los tiempos de formación sin disminuir la práctica clínica. Las competencias se desarrollan de manera gradual, con énfasis en el aprendizaje experiencial, formando un profesional íntegro, con excelencia profesional y humana.
Bueno, así convencimos a los estudiantes y por otro lado teníamos que convencer a los profesores. Y yo creo que el desafío mayor fue sentar en la misma mesa para planificar cada una de las asignaturas a todos los profesores que ven en la foto. Poner a conversar a los de morfología, con los de genética, con los de fisiología, con los de salud pública para definir qué era lo más relevante y tomar juntos la decisión de hacer una planificación reversa en base a resultados de aprendizaje, planificándolo todo con un año de anticipación de cuando fue la puesta en marcha del currículo. Así se ve nuestro currículum, por ejemplo, en un anillo 1, en que tenemos, ya les decía, explícitamente la formación en bienestar. Tenemos investigación desde el primer año, que en este primer anillo está manifestado como expresión, pensamiento crítico, lectura crítica. Luego hacemos un recorrido por el lenguaje para que ellos adquieran todos los lenguajes, histología, embriología, morfología, inmunología y práctica médica desde la primera semana. Como muy bien decía Ana María, la primera semana no van al hospital, pero la primera semana sí van a los colegios, van a los lugares de atención de personas mayores, van a los centros de atención pública y progresivamente al hospital también ya en los primeros meses. Así se ve una semana con este proceso de inmersión y se va viendo el mes. Nosotros tenemos un programa puente, que es una incorporación, y luego ellos tienen solo BIOS, que es la mezcla de todos estos lenguajes biológicos, genética, morfología, fisiología, inmunología, y al final del año, elementos de integración completo, en que bajo, por ejemplo, el tópico de la fiebre o el prurito o la disnea, los hacemos integrar todo lo que aprendieron. Cada una de estas cosas está conectado, lo que ven cuando están en práctica clínica con lo que ven en la parte teórica, que también es otro ejercicio de integración bien complejo de lograr, pero muy bonito cuando resulta. El anillo 2 ya se empieza a ver con más variables y podemos ver así, por ejemplo, que en la progresión del año hay momentos en que ellos ven enfermedades sanguíneas y hematología, cardiología, respiratorio, nervioso, y ahí viene todo junto, anatomía, histología, genética, embriología, fisiología y fisiopatología de las áreas. Así se ve la experiencia que va teniendo durante el año el alumno, y esto lo aprendimos o nos inspiramos en Harvard. Para lograr esto, nosotros teníamos que tener una muy buena comunicación con los estudiantes, que nosotros lo tenemos a través de la plataforma LMS Canvas, que probablemente compartimos con muchos de ustedes, y teníamos que dejarles tiempo libre para que los estudiantes fueran capaces de hacer todos los ejercicios que les proponemos y las formas de evaluación que les voy a mostrar. Con lo cual, ellos tienen 2 tardes que nosotros le llamamos aprendizaje andamiado. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que también nosotros como profesores sobrecargábamos a los estudiantes con los materiales que ellos tenían que hacer de un día para otro sin dejarles el tiempo protegido para que lo hicieran. Ellos tienen, por lo tanto, una mezcla teórica-práctica que es todo el año igual, en que está explícitamente reservado el tiempo para bienestar y para investigación. Quiero mostrarles un ejemplo, esto es cardiología, de cómo lo hemos enseñado con los médicos de clínica alemana, con médicos que les enseñamos a ser profesores para que pudieran implementar este currículo. Hola, soy el doctor Álvaro Puelma, soy cardiólogo, yo soy el líder del anillo 2 en el segundo año de medicina de la Universidad del Desarrollo. Hoy día estamos realizando junto con el doctor Jorge Dalt una representación ecográfica. Estamos con los mismos alumnos haciendo ecocardiografías para poder integrar los aspectos de las ciencias básicas con lo que es la función y también comenzar a introducir en la disfunción, que es la enfermedad y patología, a través de las imágenes que con ellos mismos vamos a hacer, tomar y simular. Esta es particularmente la estación de la ecocardiografía. Aquí es la aplicación del ultrasonido en el diagnóstico de las condiciones cardiológicas, pero ellos van a rotar posteriormente en una estación de diagnóstico hemodinámico, donde el doctor Martín Larico va a hacer una demostración de cómo se miden las presiones intravasculares con sondas, catéteres. Luego hay una estación de genética, donde la doctora Camila Melo nos va a enseñar o les enseña a ellos la forma en que hacemos diagnóstico genético de las condiciones cardiológicas. Y terminamos con una estación electrocardiográfica a cargo del doctor Pablo Reyes, él es el profesor encargado del anillo 1, y con él nos vamos a introducir en la enseñanza de la electrocardiografía básica. Hola, soy Victoria Bascuñán, de segundo año de medicina, y actualmente ahora estamos saliendo de la clase de ecocardiograma
y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia, primeros acercamientos a estos exámenes de imagen y también hemos tenido la oportunidad de tener talleres de electrocardiograma, de genética. Ha sido demasiado entretenido y hemos aprendido muchísimo a lo largo de la práctica. Entonces, como les contaba, por ejemplo, los docentes, este es otro de los ejemplos, pero el módulo de sistema locomotor incluye traumatólogos, morfólogos, médicos radiólogos, odontólogos. Tenemos que poder también vincularnos con las profesiones con las cuales estamos aprendiendo morfología y funcionamiento histológico en conjunto, con los fisiólogos, con anatomía patológica, con enfermeras, kinesiólogos, expertos en deporte. Entonces, se crea este equipo a través del cual el resultado de aprendizaje se va mimetizando con las distintas metodologías. Pues las metodologías en algunos casos son clases, en algunos casos son simulación, en algunos casos son talleres, todos los días yendo al hospital, y nosotros tenemos también bastante desarrollo de lo que es realidad virtual y simulaciones inmersivas. Así que bueno, ahí vamos. Yo en algún momento tendré el honor de contarles cómo vamos hasta el final. Nosotros estamos transitando todavía en esta renovación. Hemos ido midiendo todo con los estudiantes y ellos descubren aquellas ideas, fuerzas que nosotros queríamos intencionar. Por sobre todo nos han visto coherentes. Esto ha sido un trabajo gigante de coordinación de docentes, muchísimas horas de capacitación y de mesas de conversación, de trabajar, de conversar. Tecnologías que hemos compartido también con otros. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Stanford con el cual trabajamos con varios de estos sistemas que permiten recrear escenarios clínicos y hacer estos dobles zoom a las áreas anatómica, fisiológica o imagenológica. El bienestar lo tenemos distribuido y ahí están, digamos, los pilares de formación de esta formación explícita en bienestar, que incluye formación en compasión, espacio seguro, conexión con el equipo, temáticas que hoy en día son muy relevantes también en la formación de nuestros profesores. Todo esto se sigue con un portafolio. Los estudiantes tienen un portafolio que los acompaña durante todo, que tienen un mentor con retroalimentación en base. Entonces los hacemos reconocer y hacer reflexiones profundas sobre lo que ellos van teniendo como experiencia. Y las evaluaciones son coherentes. Ya yo les puse aquí algunas evaluaciones, una foto, pero lo primero es que lo hemos hecho volver a escribir con inteligencia artificial. No nos confiamos de las preguntas de múltiple elección ni con los textos escritos que vengan por computación. Los hacemos dibujar y si ustedes se fijan en esa evaluación, ellos tienen que identificar los soplos cardíacos, poner posibles factores y explicar patologías que pueden estar movilizándolo y el mecanismo fisiopatológico de algunas enfermedades. Y eso es un alumno de segundo año de medicina. O tienen que hacer campañas publicitarias para que también vayamos desarrollando esta comunicación escrita o expresiva. Por otro lado, en estos ejercicios, por supuesto que los profesores se han visto sobrecargados por volver a corregir pruebas a mano, pero ahí se ve el aprendizaje profundo. Cuando un alumno es capaz de identificar los elementos del cartílago en términos histológicos y vincularlos con la artrosis en función y disfunción y entender cómo esto es distinto, yo estoy seguro de que ese aprendizaje de los condrocitos es más profundo que lo que hacíamos antes. Por otro lado, los hemos llevado a la acción y en esto de la prevención, ellos han tenido que crear campañas en los entornos donde están aprendiendo, y aquí hubo una experiencia preciosa en un centro comunitario en que estábamos contra la sarcopenia, enseñando ejercicio, y ellos tenían que terminar con una presentación de un video que resultó muy bien. O tenemos otra experiencia preciosa también con, como decía Ana María, con las enfermeras, con los estudiantes de nutrición en la cocina, aprendiendo a cocinar los platos saludables, que no fuera teórico, que ellos realmente entendieran cómo la comida queda diferente de acuerdo a la forma como se cocina. Aquí estamos en las escuelas haciendo promoción y educación. Estos son nuestros estudiantes de primer año, en que ellos aprenden algo y inmediatamente lo van a implementar en la comunidad. Y esa comunidad además está muy agradecida de todo lo que les permite aprender. Así que, y para cerrar, y después podrán leer mis diapositivas con más calma, pero yo creo que los modelos curriculares están evolucionando en todas partes del mundo. Yo les comenté, tuve la oportunidad de poder conocer algunos de los más innovadores del mundo, pero no hay un modelo perfecto. Lo que uno necesita es el que sea aplicable a su propia realidad, pero entendiendo lo que queremos lograr, coherencia y contextualización.
Queremos estudiantes que el currículum les ayude a organizar el aprendizaje, ¿ya? Y por sobre todo que no olvidemos lo que necesitamos aprender para el futuro. Estas competencias clave las van a estar mencionando en todo este programa que ustedes van a tener. Cada una implica estar conscientes de lo que estoy enseñando todo el tiempo. La ética, la interdisciplina, la creatividad, la sensibilidad intercultural, el manejo de datos, la tecnología y nunca, nunca perder el sentido del humano. Esta es una maravillosa procesión que todos hemos ido eligiendo, pero que es más humanista que ninguna de las otras. Este es nuestro diagrama del médico del futuro. Estos son nuestros perfil de egreso que ahora se ha ido actualizando en función de estos nuevos elementos que están en el mundo. Y aquí es clave, y lo hemos dicho todas las veces, el rol del docente, el rol de ustedes como líderes en la formación de esos docentes. Nosotros hemos tenido que aprender mucho, capacitar, generar material, acompañar y apoyar. Y en mi rol de decana también reconocer y ayudar a poner correctamente los incentivos. Yo creo que todos los currículums del mundo tienen que estar revisándose y actualizándose todo el tiempo y sin duda va a haber una etapa de diseño, una etapa de resistencia al cambio, pero otras cosas van a aparecer de manera impredecible. Así que aquí es importante tener un equipo para estar preparado para lo que vaya a ocurrir. Y en el periodo de transición, monitorizar, estudiar y ser muy flexibles. Yo dije que el currículum que nos había inspirado hablaba de mover una montaña. Bueno, nosotros aquí en Chile tenemos lindas montañas, en Latinoamérica tenemos preciosas montañas, así que movamos juntos todos las montañas y ahí queda mi correo para cualquier consulta, cualquier inquietud y feliz de contestar preguntas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu generosa presentación, tan didáctica además. Ya tenemos varios pedidos de la palabra, así que vamos a empezar con las preguntas o comentarios de Gordon Bennett. Gordon, lo escuchamos. Sí, hola, buenos días. Doctora Marcela, muchas felicidades por su presentación. La verdad es que me pareció muy, sobre todo como o sea, muy didáctica. Eh, Le quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que han- Lo perdimos. perdón, Sí. ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Le preguntaba que cuánto tiempo, perfecto, que cuánto tiempo llevan ustedes en esta transición del currículo. Estamos en el tercer año del currículum de 6 años, pero los últimos 2 años van a ser equivalentes a lo que hacíamos antes, porque mantuvimos el internado igual que en el currículum vigente. Y en preparación fueron 2 años más. O sea, Ah, llevamos sí, 5 años en este camino. me parece muy interesante porque yo trabajo en la Universidad de Monterrey, al norte de México, es una universidad privada. Y recientemente, hace aproximadamente también cerca de 3 años, hicimos un cambio parecido al que ustedes plantearon, el llevar las asignaturas como por módulos, por sistemas, en los cuales al igual se ve la anatomía, la fisiología y algunas patologías al mismo tiempo. Y pues fue algo difícil de implementar porque pues no era lo que está acostumbrado el alumno y algunos profesores, como usted también dice, fueron un poquito irrenuentes al cambio. Pero digo, me da gusto ver que hay, en otros lados también se está implementando y por eso escuché con mucha atención sus experiencias. También creo que es muy importante la parte de lo que usted decía, lo de la evaluación, hacer una evaluación un poco más integral. Acá lo que estamos buscando es pues tratar de diversificar lo más posible, que sea menos exámenes escritos, que sea más forma de cómo evidenciar que el alumno está haciendo su trabajo como portafolios, este, ECOES, tratar de que los alumnos hagan trabajos en equipo, pero como usted lo dice, pero pues que la respuesta sea a mano para al menos evidenciar que al estarlo escribiendo algo se les está quedando. También una cosa que se ha planteado en el centro de simulación es, como usted y como la doctora anterior dijo, integrar diferentes especialidades, o sea, que en el mismo escenario de simulación esté el estudiante de medicina con un estudiante de enfermería, a lo mejor, no sé, un estudiante de psicología, el ingeniero biomédico, entonces que todos a la vez hagan un trabajo en equipo porque es lo que, como trabajamos en la vida real. Entonces, muchas felicidades por su ponencia, me pareció muy interesante y esperemos vernos en el Congreso allá en Colombia. Saludos.
Sí. Muchas gracias por tu comentario. Yo conocí este año Monterrey, fue precioso. El doctor García me invitó y encontré además que la vida universitaria y los currículums que tiene son fantásticos. Así que feliz de que sigamos trabajando juntos. Tenemos muchas cosas en común. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Mauro Mesa. Buenos días, doctora Marcela. Yo he escuchado con mucha atención vuestra ponencia. Yo dirijo una escuela de medicina en la frontera peruano-ecuatoriana. Estamos recién próximos a cumplir 12 años, una escuela relativamente bastante joven. Justamente tenemos en proyecto de aquí a de repente mediano plazo de escuela pasar a facultad de medicina. Y bueno, el currículum que estamos utilizando actualmente para la escuela es un currículum que lo hicimos con el apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo, pero nos damos cuenta pues que ya no es un currículum moderno, flexible, como usted lo ha mencionado, y sobre todo que tenga todos esos detalles, ¿no?, que usted hoy día nos ha señalado. Estamos en el trabajo de elaborar un nuevo diseño curricular para la futura Facultad de Medicina, y justamente en la última reunión que yo tuve con mis colegas, que dicho sea de paso, algunos son especialistas, pero ninguno pues ha sido formado en educación médica, ¿no? Eso es una falencia o debilidad pues que tenemos, ¿no?, como escuela joven y como lugar que está bastante alejado de la capital del Perú. Entonces, la mayoría me preguntaba cómo integrar las ciencias básicas con la clínica, cómo hacer eso que usted nos ha mencionado hoy día de una manera bastante brillante. Y yo le quería preguntar por dónde deberíamos comenzar, ¿no? ¿De qué manera iniciar este trabajo? Pues que es un reto, ¿no?, y que yo veo que no es fácil ni toma poco tiempo. ¿Por dónde deberíamos empezar para poder elaborar un diseño curricular así como usted lo ha planteado, ¿no? Veo que inclusive usted no habla ya de asignaturas, habla de módulos, ¿no? Y eso ya implica pues un cambio. Entonces, quisiera yo que nos dé algunas pautas de cómo iniciar este trabajo, ¿no? Y qué tan importante sería también que nuestros colegas que conforman este comité de diseño curricular puedan también salir, ¿no?, de repente a ver otras universidades que ya vienen trabajando con este nuevo diseño flexible, moderno, por competencias, ¿no? Y por qué no, de repente visitarla a usted allá en Chile, porque veo que usted ya ha avanzado en este tema y necesariamente nosotros vamos a necesitar pues del apoyo, la asesoría, la orientación de profesionales que como usted pues ya tienen una experiencia en este tema, ¿no? Gracias. Doctor Mesa, lo primero, muy bienvenido sea usted y su equipo en Chile. Encantados de recibirlos en nuestra facultad. Y lo segundo, y yo voy a quedarme con las palabras que también usó Ana María, creo que lo primero es hacer conversar a los profesores clínicos con los profesores de ciencias básicas. Reunirlos a todos, hacer consciente cuál es el perfil de egreso que queremos lograr, que tiene que ver con lo que el país necesita, con lo del contexto donde van a trabajar, y conversar, y ahí solo y natural se va a ir dando esto de elementos que quizás hoy en día no son necesarios o elementos que tenemos que profundizar más. Yo partiría por eso. Yo creo que lo primero es con mucha generosidad hacer una invitación al cuerpo docente a reunirse en reuniones primero ampliadas, pero después de grupo pequeño y con mucha formación. Yo creo que la formación médica aquí sería el elemento esencial. Nosotros llevamos ya 18 años de tener un centro de educación médica que se dedica a formar en talleres, en diplomados, en magíster, a todos aquellos que necesitan tener esas herramientas. Ok. Muchísimas Gracias. gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Gustavo Navarro, perdón, Gonzalo Navarro. Gonzalo. Gracias, buen día a todos. Buen día, doctora Castillo. Un gusto poder conocerla y saludarla. Mi nombre es Gonzalo Navarro desde México, Hermosillo, una ciudad al noroeste del país. Eh, Estoy escuchando a los compañeros y creo que tenemos muchos las mismas pues inquietudes y sobre todo
una de mis preguntas era, igual que el comentario anterior, sobre pues qué mecanismos de coordinación había contemplado aparte de estas reuniones o pláticas que propuso entre sus docentes, o si propone o tiene algún otro mecanismo para lograr esa coherencia que menciona usted entre las asignaturas, ¿no? Que creo que es algo, obviamente es algo muy importante y es algo básico para poder lograr estas integraciones de los ejes, tanto horizontal como vertical. Y la otra pregunta que tengo es más, pues, por su experiencia en la innovación del currículum de su facultad, y bien lo señaló usted y la doctora que la antecedió, que el tiempo es algo valioso para todos nosotros, ¿no? Y el tiempo es algo, es el reto más importante que tenemos para al momento de, de crear, de innovar y sobre todo de reestructurar estos currículum. ¿Qué decisiones en su experiencia de estos 5 años que lleva, pues, innovando su currículum, qué decisiones curriculares creen que son las más importantes para optimizar el tiempo disponible, pero sin sacrificar, obviamente, la calidad de los contenidos, ¿no? Súper. Lo primero para como darte el contexto general y muchas gracias por tu pregunta. Nosotros hemos tenido el apoyo permanente de una persona experta curricular que viene del mundo de la pedagogía, que acompaña en cada una de estas reuniones, porque ni yo ni la directora de escuela podríamos estar en todas las reuniones, son cientos de reuniones. Entonces sí tenemos a un experto clínico y a una experta en pedagogía que está acompañando y los ayuda a construir esta planificación reversa. Después, además, y vinculando con una pregunta que había en el chat, en que me preguntaban cómo vamos monitorizando esto con respecto al currículum anterior, nosotros tenemos un mapeo de las competencias del perfil que con niveles con hitos y en esos hitos hemos usado los mismos instrumentos que usábamos antes para poder ir monitorizando el avance del cumplimiento de este perfil de egreso, además de mucha evaluación en términos de entrevistas, evaluaciones y focus group que estamos haciendo 2 veces. De hecho, ya va a salir ahora una primera publicación de los primeros 2 años, justamente para poder compartir. Yo les dije, nosotros recibimos mucha generosidad de quienes nos inspiraron y yo creo que eso es lo que tiene que primar. Compartir para que algunos no se equivoquen en elementos que otros ya se habían equivocado o al revés, para no perder el tiempo en cosas que ya han demostrado que son difíciles. Y una cosa, por ejemplo, muy difícil, además de la resistencia al cambio de los profesores, es cuidar a los alumnos que ya estaban en la facultad, que no tienen el currículum nuevo, porque suena como que lo nuevo es lo bueno y lo antiguo pasa a ser malo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es que cada elemento que resulta ser bueno en el currículum nuevo, lo traspasamos inmediatamente al currículum vigente, en términos de evaluación, de metodologías, de pruebas, de formas de hacer exámenes distintos, porque si no también sería poco ético que pusiéramos toda la atención a la cohorte que está en el currículum nuevo. Pero yo creo que aquí hay que ser muy flexible también y hay cosas que hicimos en la primera versión que ya cambiamos para el año siguiente. Yo creo que ahí es bueno conversar con las autoridades, en mi caso las autoridades de la universidad, de que yo necesito un rango de flexibilidad porque vamos a ir corrigiendo rápidamente aquellas cosas que tienen que ser ajustadas, ya sea que impacten en los profesores, en los estudiantes. Muchas gracias. Tiene la palabra Felipe Carrillo. Felipe. Sí, hola, buen día. Hola, Felipe. Bueno, yo igual trabajo en Chile, trabajo en la Universidad de Chile y una de las cosas que son de alta importancia, al menos en mi facultad, tiene que ver como con la equidad, ¿cierto? Y el aumentar las posibilidades de acceso a la universidad para estudiantes que probablemente no tienen un buen rendimiento académico, ¿cierto? O excepcional en las pruebas de ingreso universitario tradicional. Entonces tenemos múltiples vías de acceso especial. Estudiantes que vienen de colegios que son públicos, con un rendimiento en la prueba que habitualmente no es bueno, pero son estudiantes que sí han demostrado un buen rendimiento académico en esos sitios, o estudiantes que son deportistas destacados, estudiantes de ingreso extranjero, y así una serie de vías de ingreso. Y también hemos visto que los estudiantes de acceso por vía especial
suelen tener un rendimiento académico que no es equivalente, ¿cierto?, al de los estudiantes que ingresan por vías regulares. Y por ende, corresponden a un grupo de estudiantes que son foco continuo de atención, de acompañamiento y también, ¿cierto?, de una inversión de recurso institucional para poder sostener su rendimiento académico a través del tiempo y que no solo se asegure el acceso, pero no la mantención durante el programa propiamente tal. Entonces, pensando en eso, en ese grupo de estudiantes, ¿cierto? Que es un poco más particular, quisiera saber cómo en este contexto, ¿cierto? De una integración mediante módulos que conlleva además una reducción temporal del plan de estudios, eh, cómo se asegura que el desarrollo progresivo del razonamiento clínico y sobre todo algunas habilidades que requieren maduración longitudinal durante el plan de estudios, como la síntesis o el planteamiento de las hipótesis diagnósticas, toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre o juicios clínicos que efectivamente requieren una integración superior, puedan asegurarse, más que en el estudiante promedio, ¿cierto?, en estos grupos de estudiantes especiales. Sí, muy bueno tu comentario, Felipe. Nosotros al ingreso también tenemos diversidad, por supuesto, de los perfiles de ingreso de nuestros estudiantes y al ingreso hacemos una evaluación y luego instalamos todos los apoyos que se requieran. El objetivo es que todos lo logren. En algunos casos, en Chile, la formación a nivel escolar en los últimos años puede ser muy distinta y nos notamos que, por ejemplo, habían brechas en química, habían brechas en matemáticas, habían brechas en física y lo pusimos extra. Ese fue un elemento extra a considerar habiendo hecho evaluaciones al comienzo y a mitad de año. Y la verdad es que hemos tenido la misma tasa de deserción que teníamos en el currículum anterior, que es muy, muy baja, ya en menos del 5%, que más bien es vocacional, porque aquí conocen a los pacientes en la primera semana, así que si alguien la medicina no es para ello, lo va a descubrir muy precozmente, que eso también es algo bueno. Y por otro lado, lo que hemos hecho también es poner, y aquí la universidad cuenta con un sistema de acompañamiento de los estudiantes para enseñarles a aprender. Y ahí se hacen múltiples talleres de metodología, se hace también una tutoría entre pares con los alumnos. Y esas 2 tardes que quedan libres, entre comillas, de libre no tienen nada porque ellos tienen desafíos que tienen que lograr de un día para otro y ahí es el momento perfecto para la mentoría ya sea de profesionales o de estudiantes de alumnos superiores para ayudarlos a cerrar estas brechas. Muchas gracias. Tiene la palabra Roberto Mosqueira. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Escuchar a la doctora Marcela es un placer. Cada exposición aprendemos mucho de ella. Bueno, mi facultad es la Facultad de Medicina de Cajamarca del norte del Perú. Y si bien ya tiene algunos años, más de 25 años, todavía tenemos muchas deficiencias para poder lograr estos cambios curriculares que se quiere hacer, ¿no? Hemos tenido algunos intentos de cambio de currícula, por ejemplo, integrar a morfología y fisiología, integrar histo y pato, pero todavía hay algunos cursos como embriología y otros que están quedando todavía en el aire, ¿no? Y en las que los docentes pues quieren su curso y esto no se ha podido todavía integrar. Eh, la pregunta, la doctora, es cómo ha hecho, ya nos explicó un poco quizás, de conversar con los docentes de ciencias básicas para poder integrar estos cursos, ¿no? Pero cómo han hecho ellos en el transcurso del tiempo para poder obtener lo que hasta ahora tienen, ¿no? Entiendo que han pasado ya 5 años y que son estos 3 últimos en los que han logrado ya muchas expectativas. Me pareció muy interesante, por ejemplo, el cómo ingresar o introducir la ecografía en estos alumnos de segundo año para ver la parte de anatomía y patología. Eh, Estuvimos en el curso de Cayetano en julio de simulación y ellos, por ejemplo, habían hecho unos talleres en los alumnos de pregrado de cuarto y quinto año de ecografía, ¿no? Entonces todavía en mi facultad no se puede integrar esto con la ecografía y con otras cosas. La pregunta es, ¿cómo ha hecho, doctor, usted para poder lograr esta?
estos cambios curriculares, porque para nosotros todavía se nos hace un poco difícil, los docentes antiguos son un poco renuentes al cambio y quieren seguir enseñando como siempre o como antes lo han hecho, ¿no? Eh, Esa es la pregunta, doctora, y bueno, gracias por todo, siempre pendiente de sus consejos. De verdad que es una delicia escucharla, y muchas gracias por los consejos. Muchas gracias, doctor. Yo creo que aquí hay elementos microcurriculares y elementos macrocurriculares. Lo macro es hacer estas grandes transformaciones, pero lo micro, que podrían ser consejos, cuando uno junta a los profesores de ciencias básicas con clínica, las conversaciones tienen que ver con qué es lo que realmente se necesita. Entonces, por ejemplo, comprender bien los flujos, las presiones, es importante para aprender en profundidad el mecanismo de enfermedad. Y ahí aparece, el clínico dice, bueno, pero enseñémoslo con el efecto Doppler, porque yo en la consulta lo uso todos los días. Entonces le voy a decir a ese estudiante que lo que está aprendiendo en ciencia básica es importante y no es un ramo más que solo tiene que aprobar. Entonces ahí se invita al clínico a que lleve su ecógrafo a la sala. No es necesario que todos los alumnos aprendan a hacer ecografía en ese momento. Nosotros el aprendizaje de ecografía POCUS y eso lo vamos teniendo repartido después más adelante. Pero, pero en ese momento lo importante es que el clínico mantenga la atención y movilice a sus estudiantes a estudiar algo que puede parecer teórico aburrido, de la manera más práctica posible. Y por eso un catéter de Swan-Ganz permite enseñar muchísimas cosas. Atreverse a usar esos ejemplos. Y ahí uno no necesita un gran cambio curricular, sino que más bien una intención de movilizar y motivar. Y lo otro que yo creo que es muy importante y tiene que ver con la pregunta también que me hicieron antes, hay cosas que hay que dejar afuera porque si no el tiempo no nos va a alcanzar y nosotros nos dimos cuenta con los anatomistas, con los de embriología, no sé, por ejemplo, había, no sé, muchos créditos que se gastaban memorizando las caras del astrágalo. Yo con mucho respeto a todos los traumatólogos presentes, las caras del astrágalo no es algo que necesite saber el médico del siglo XXI. Y nuestros alumnos lo aprendían y gastaban tiempo haciendo unas mnemotecnias en que se demoraban más en crear la mnemotecnia para recordar eso. Entonces, esas cosas quedan todas fuera. Pero yo sí necesito que entiendan profundidad de qué está compuesto un hueso, por qué la atención puede producir cierta patología y por sobre todo las cosas que a nuestra población le importa, cáncer, patologías cardiovasculares, prevención, salud, desde la promoción, eso sí necesito dedicar más tiempo. Muchas gracias, Marcela. La verdad, siguen llegando las preguntas, pero también estamos con el tiempo ya ceñido. Yo le voy a pedir a Y yo Roxana. veo al doctor García y al doctor Esperón que solo saludarlos, que es un placer compartir con ellos y Sí, ya estamos vibrar en esta pasión de la educación médica que tantos tenemos. sin duda. Yo le voy a pedir a Roxana y a Manuel mil disculpas, pero tenemos que seguir avanzando y ya espero que podamos contar con sus comentarios en el conversatorio. Mil disculpas. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Marcela, por tu participación esta mañana y estamos complacidos siempre de tenerte en el equipo docente. Un gran abrazo y estamos en comunicación. Vamos a pasar ahora a la tercera conferencia.